Bueno. Buen día, Así, profe. buen Buen día, día, ¿cómo profe. les va? Disculpen que nos Buen día. quedamos organizándonos acá nosotras y nos olvidamos de ustedes. No, 5 no nos minutos, profe, no olvidamos, hay drama. no nos olvidamos, pero teníamos que hablar un poquito en privado. Está bien, no pasa nada, profes. Bueno, 5 minutos nomás, no hay problema. no hay problema. Escúchenme, esa voz es de Sol Vega, Sí, sí. sí, Ya, presente, aquí estoy. ya te reconozco la voz, Sol. Y el otro que Vamos. estaba hablando, ¿quién era? A ver. Nahuel, yo, profe. Vos sabés que Nahuel no me aparece tu... ¿No aparece mi nombre de Ah, tu vuelta? nombre Sí, sí, sí. aparece. Tu nombre Alegajo. sí, pero a mí no me aparece tu cámara cuando hablas. Ah, ahora Ah, sí. no, Lo que yo no la pasa es tengo que ya... activada. La tengo que Ah, conectar de vuelta, a ver, por un eso, segundito. claro, claro. No, 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 pero vos sabés que en la lista de participantes me aparece, pero no en la fotito y me debería aparecer aunque sea en negro. Sí, yo sí lo veo cuando habla, que se Ah, mira, mueve. debe ser mi Zoom que está muy cargado. Era, hola. Ahí está, Ahora ahí sí, ahora usa la sí. cámara. Ahí está. Ahí lo Sácala veo. si querés, sácala tranquilo porque yo sé Dale. que... Es más, ya la voy a sacar. Debe tener ocultos participantes sin cámara, dice por ahí. Yo también me voy a sacar la cámara en un ratito para cuando empiece a usar la máquina virtual, así no tengo problemas, porque, bueno, no sé si los tendré, pero quiero evitarlos por las dudas. Bueno, chicos, ¿tenían alguna consulta con respecto al trabajo práctico? Porque ya fue la entrega, Julio, tenían para hasta mañana. No, ya fue el Ah, ya 16, fue. creo que tenían la fecha. Ah, bien, 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 bien. Es Sí, que sí, sí. en el otro curso tenían hasta mañana, entonces no me acordaba si era aquí o allá Ujú. el cambio. Bueno, entonces, como para entrar en ritmo, vamos a hacer el preguntero que suelo hacer algunas clases y voy a sacar acá. El preguntero que suelo hacer algunas clases para que ustedes puedan contestar las pequeñas preguntitas de repaso que hacemos y después ya comenzamos con la clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, vayan anotando o saquen el papelito donde anotaron para hacer consultas. Bien, vamos a... Bueno, este preguntero dice clase 4 porque la preparé para la clase anterior, pero es esta clase. Comienzo ya. Les doy 5 minutitos para responder. Voy a sacar el video mío. Para aquellos que se van incorporando, eh, no sé si les aparece el preguntero. Eh, confírmenme los nuevos que han entrado. ¿Vos ves, Juli, la Sí, yo pantallita veo cómo van respondiendo. Sí, viste que va avanzando la cantidad de participantes, va cambiando a medida que van ingresando un poquito más atrasado. Sí, Fíjate, porque va a dice pasar. 83 todavía. No, no, pero que somos 85 con nosotras dos. Ah, es verdad, es verdad.
El tema es que yo los veo entrar y al ratito recién me actualiza el preguntero. Claro, el Se ve que número. tiene un poquito de demora. Espero que no me dé mal los porcentajes porque no sé si va a dar el 100. Me pasó con Germán eso. Ah, mira. O no, con Germán no, en el otro curso. Que la suma me daba 102%. Así que, no sé, y bueno, pero se me entraron algunos chicos en el momento que estaba tomando y salieron algunos chicos Claro. cuando estaba tomando. Entonces, esa es mi gata. Sí, se escucha. Se le Profe, yo escucha me fuerte, acuerdo profe. haber llegado un poco tarde a una clase y cuando entré había un cuestionario en COSI y ni bien entré me salió el cuestionario y yo lo respondí ahí como pude. Así que yo creo que... Ah, que se va actualizando bien. Bueno, vale, ahora sale. Profe, ¿Sí? tengo una duda. No sé si se acuerda, no me acuerdo qué clase fue, en donde nos habían dejado como una actividad de la página 22 del Sí. libro. Y había un ejercicio. Espera un segundito. ¿Quién Ah, está sí, hablando profe. con él? Bruno. Bruno, discúlpame Bruno, no es que no te quiera contestar, pero espera un segundito que terminen los chicos porque es como que Lo a mí por lo distraemos. menos me distrae si Sí, estuviera sí, a mí también haciendo. me distraían recién. Perdón, profe, sí, después le pregunto. Falta poquito. Te comenté, Juli, que puedo bajar los resultados de esto. De las respuestas. Y Ajá, está bueno. Así te sí, va quedando. va quedando el registro. Es complicadito porque hay que esperar un rato, no al momento me sale, pero por ejemplo a la tarde ya lo tengo. Buenísimo. Faltan 30 segundos. Uy, bueno, me pasé. Faltan 7, chicos. 10 segundos más. Recuerden que si no terminan, no les toma nada de la votación. Voy cerrando. Bien, finalizado. Vamos a compartir los resultados. 3, perdón, quedaron sin entrar. 3 resultados, ¿sí? Un minuto más. Traten de revisar el tema del tiempo porque no alcanza a entrar si no contestan todas las preguntas. Bien, formato de la línea de comandos. Es correcta la última, ¿sí? Comando, el guión, la opción y luego el argumento. Ese es, digamos, el formato correcto. Vamos a la siguiente.
¿Cómo salgo de la ayuda de Linux? Con Q. Con la letra Q salgo de la ayuda de Linux. Coloco man, coloco el nombre del comando y luego si quiero salir, la letra Q me saca de esa ayuda. Por lo tanto, varios se nota que no han usado el man. Martín me dice que es la ayuda de Linux, el man. Bien, ya la vamos a ver, Martín, entonces. Sí la vimos, no es que no la vimos, sino que la vamos a ver de nuevo. Bien, acá. Este comando finaliza una sesión de trabajo. ¿Es correcto el logout? ¿Sí? El shutdown apaga el sistema. ¿Mm? O sea que en este caso, si tienen una máquina virtual, me va a apagar la máquina virtual, pero si tuviéramos una máquina, un Linux nativo, sí, ya vamos a hablar de eso, Eric. Me tilde. El shutdown me apaga el sistema si tuviera una máquina instalada, el sistema operativo como nativo, o sea, de base, me apagaría también la máquina. Bien, con respecto al exit, en la máquina virtual, como nosotros abrimos una terminal, la única forma que funciona haciendo logout es el exit, el comando exit, ¿sí? El comando logout funciona cuando las sesiones son normales de una red o de un sistema operativo anfitrión. Yo cuando uso el Linux anfitrión, pongo logout o pongo exit y funciona de la misma forma. Pero con las máquinas virtuales solamente sale de la sesión con exit. Fecha y hora, date. Perfecto. Ese sí les quedó bien claro. Se ve que saben inglés. Este comando me informa con qué usuario inició sesión. Who am I? Muy bien. Bien. Recuerden que who no me muestra quién inició la sesión, sino que me muestra los usuarios conectados. Si hay 2, 3 o 10 usuarios, debería mostrarme a todos. Las 6. Esta orden se utiliza para listar el contenido de un determinado directorio. Es correcto la primera y la última, ¿sí? ls o ls-l lista el contenido de un directorio. Una tiene más atributos que la otra, pero las dos listan el contenido. La 7, este comando sirve para mostrar el directorio de trabajo. pwd es la correcta. Muy bien. Este comando, la 8, se emplea para movernos o cambiarnos de un directorio a otro. El comando cd. Muy bien. Bien, consultas hasta acá de lo que vimos y que revisamos en este cuestionario. Para dejar de compartir los resultados. No, profe. Perfecto. Bruno me estaba preguntando algo mientras Sí, profe. tu consulta, Bruno. Sí, en la página 22, la actividad que está ahí, creo que la actividad 2.1, dice los módulos del kernel se guardan en el directorio /lib /módulos /versión. ¿A qué se refiere esa pregunta, profe? Perdón, los módulos. Del kernel se guardan en el directorio /lib /módulos /versión. Sí, bien. ¿Es una pregunta de opción o...? Sí, verdadero o falso pide. Sí, bueno, mira, en la actual, esa pregunta fue armada muy específicamente para una versión del kernel que puede haber sido la anterior a esta que está funcionando, así que quizás los módulos no estén, pero cuando hablamos de módulos, te voy a hacer la aclaración teórica, ¿no?
Cuando hablamos de Sí. módulos, estamos hablando de pequeños subsistemas que tiene el kernel, o programitas, que van a hacer las diferentes funciones que tiene este kernel. Y como eso habla de módulos porque Linux tiene una estructura modular. Y ustedes habrán visto en el teórico que la estructura modular permite la actualización o la modificación de alguna parte del sistema sin que afecte a las demás partes, a las demás funciones. Bueno, esos módulos estarían cargados en un subdirectorio en particular que es ese, pero no es seguro de que la versión de tu kernel ahora esté en ese subdirectorio. En el momento en que nosotros lo hicimos, a la recolección de la información del libro, estaban allí, en ese subdirectorio. Porque Linux define subdirectorios específicos para guardar la información cuando se carga, cuando se instala. No sé si aclaro tu pregunta. Sí, profe. Sí, sí, sí. Claro, porque yo, por ejemplo, realizo ese comando y pongo la versión del mío y me aparece, no existe el archivo o el directorio, me Claro, dice. claro, sí, sí, sí. Bueno, para la mayoría, algunas preguntas se nos han pasado de pensar de que iba a haber actualizaciones e iba a haber modificaciones en la ubicación de los archivos, ¿sí? Nosotros en el momento que las íbamos usando, funcionaban. Y bueno, ahora ya no, porque no están en el lugar donde deberían estar. Así que ya vas a ver un poquito más adelante, quizás la clase que viene, la forma de buscar algunos archivos teniendo el nombre o teniendo el inodo. Entonces ahí vamos a ver a dónde están ubicados esos archivos, si se te antoja. Vale, profe. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos No, a... en el chat están hablando sobre la máquina virtual que no les deja, A no ver. les deja el control. A ver para que encuentre. Quieren hacer control alt F2 y no les debe ser para bueno. abrir una terminal nueva. Bien, eso es otro, menos mal que me preguntaron porque ya me olvidé, ya lo aclaré en los otros cursos, pero me olvidé acá porque no me hicieron la consulta. Esas teclas funcionan primero con Debian, segundo cuando estábamos usando en el laboratorio la instalación que está hecha allá, para ir cambiando de una terminal a otra, esas eran las teclas que tenían que ejecutar. Yo creo, si no me equivoco, que la versión que ustedes tienen instalada de Ubuntu, a partir del control de la F3 o F4 o F5 funciona. Creo que le abre 2 o 3 terminales nada más. Antes eran desde la F2 hasta la F7 Sí. en el Debian. Entonces, pruébenlo. A F3 dice Tomás, sí. Puede ser que una tecla de control, la F2, ya no la toma. Pero eso era cuando nosotros estábamos en el laboratorio que teníamos Debian. Recuerden que nosotros preparamos este libro para funcionar con Debian y hay muchas cosas que Ubuntu lo tiene, pero hay algunos detallitos que no coinciden. Bien. ¿Alguna otra consulta, Juli, que veas? No, más, por lo menos. La función logout no te permite salir de la sesión en la terminal. O sea, en la TTI sí, pero en la terminal no. No escuché, perdón. Que la función logout no te permite salir de la terminal, o sea, de cerrar la sesión cuando estás en la terminal. No, tenés que usar exit. Claro, sí, por eso. Y en el libro, bueno, estaba como logout. Claro, por eso les decía que hay algunos detalles. Capítulo 4. Algunos detalles no funcionan, sobre todo porque estamos usando máquinas virtuales, ¿no? Hay cosas que en vivo si no estás usando el Linux nativo, no te permite.
Por eso les decía yo, hay algunos detalles que van a encontrar que no coinciden con lo que dicen en el libro. En esos casos traten de ir probando cosas e ir anotando las cosas que no funcionan para recordármelas a mí, porque bueno, hay muchas que se me pasan. Entonces, esto por ejemplo yo ya lo aclaré en los otros cursos, pero ¿por qué? Porque ellos me preguntaron, ¿qué pasó, profe, con la F2? Y ahí me acuerdo, hay cosas que me olvido que funciona, que no funciona. Discúlpenme ustedes, pero esa es la forma también de probar de que ustedes están practicando. Bien, entonces volvemos ahora a mis filminas. Yo quiero hacer un pequeñísimo repaso de este tema. ¿Estoy compartiendo o no? ¿Sí? No. No, profe. Compartir esto. Bien. Este tema de bloque índice o inodo, ¿sí? Si a alguno le quedó dudas o alguna consulta para hacer con respecto a esto, porque me interesa aclararlo antes de que sigamos con más dudas. Si alguien tiene alguna pregunta, me habla ahora. Profe. Sí. En el gráfico ese, cuando dice byte, ¿se refiere que el número de inodo ocupa 2 bytes? Sí. ¿Y el nombre del archivo siempre va a ocupar 14? ¿O depende Nos permite, de cada no, o sea, 14 es la estructura que tiene permitido. Va a ocupar siempre los 14 es con una espacios en estática, blanco, o no. ¿Sí? Es la estructura de 16 bytes lo que ocupa la entrada de directorio, ¿no? No estamos hablando del inodo, estamos hablando de la entrada de directorio. Es decir, el directorio contiene una estructura con ese formato, donde dice el número de inodo y el nombre del archivo. Cuando nosotros ubicamos el nombre del archivo, automáticamente busca el número de inodo para recién poder buscar los atributos de ese archivo. ¿Cómo hacemos para ubicar al archivo en un directorio? Tenemos que ir siguiendo el árbol del directorio. Entonces, yo sé que en raíz, piensen esto, yo sé que en la raíz voy a tener una tabla con todos los directorios que yo tengo, como si fuesen archivos. Entonces, me va a decir que el directorio bin, el directorio dev, el directorio etc. y todos los directorios tienen su número de inodo. Acá van a estar los nombres de los directorios y acá van a estar los números de los inodos. Uno debajo de otro. Imagínense esto. Cuando yo quiero ir a algún archivo en particular, si uso la ruta absoluta, entro por raíz y me va a dar la lista de directorios que tengo. Cuando entre al directorio que corresponde, voy a ir al inodo de ese directorio y me va a dar la lista de directorios que contiene o de archivos que contiene. Y ahí voy a ir entrando en forma de siguiendo el árbol hasta llegar al archivo que yo quiero. Voy siguiendo cada una de las partes de esa ruta absoluta que tengo del archivo y cada una de esas partes me va a ir indicando a dónde tengo que entrar para encontrar el archivo. Porque entro a la tabla, busco el inodo, en el inodo busco el contenido. Después de que encontré ese contenido, busco de nuevo el directorio que corresponde, busco el inodo que corresponde y el archivo que contiene. Y así voy entrando cada vez que voy buscando un archivo en particular cuando tengo todo el camino. Cuando tengo una ruta relativa es lo mismo, nada más que en vez de buscar la ruta absoluta, busco con ruta relativa. Directamente busco el subdirectorio que corresponde. Acá voy a ir un poquito más adelante, ya lo vamos a ver. Vimos redireccionamiento, ¿no es cierto? Los archivos stdin y stdout, me dijiste, Juli. Sí, eso lo vi. Bien, entonces en la ejercitación deberían haber realizado para no tener dudas. Voy a abrir el archivo que corresponde ahora, que es la
otro. Y vamos a avanzar un poquito en los temas. Vamos a ver más comandos con respecto a archivos, que estos son comandos más sencillos. Estos primeros tres archivos, perdón, estos primeros tres comandos que vemos aquí. Ah, me está faltando uno, me está faltando les. Lo voy a agregar. Perdonen que sobre la marcha lo agregué porque me olvidé ahora. Bien. Estos tres comandos... Profe. Perdón, No estamos viendo, Sandra, estamos viendo una filmera que dice Sí. ejercitación. Ah, perdón. ¿Sabes qué pasó? Que no me di cuenta. Yo abrí la filmina nueva y no cerré la vieja. Ah, Esperen que saque que me esté sobrando. Que si 5 la cierro. Y abro esta que debe ser la 6. ahí vemos la máquina virtual. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien, está. Más comandos a continuación de lo que estábamos viendo recién. Estos 4 comandos que aparecen aquí, que no le puse la descripción porque no lo había agregado, recién me doy cuenta que me está faltando, hace exactamente lo mismo que more, no exactamente, pero casi lo mismo que more. More, head y tail son 4 comandos de visualización del contenido de un archivo, ¿sí? Visualiza el contenido de un archivo. El comando more muestra en forma paginada y el comando les me muestra en forma continua, perdón, con una sola L. Con una sola L, con una sola S, perdón, con 2 S. Le está sobrando una S allí. Ya lo voy a escribir en la práctica. Vamos a la máquina virtual. Ahí está. Vamos a ver qué tenemos aquí. Habíamos creado algún archivo. ¿Se acuerdan del comando cat para concatenar? Estoy concatenando, estoy concatenando 3 archivos, cat, el archivo A, el archivo archi1 y el archivo primero. ¿Para qué? Para mostrar qué es lo que tienen. Por ejemplo, archi1 y primero tienen datos. A me parece que no. Voy a mostrar con more A y me dice que es un archivo de prueba para sistemas operativos. ¿Sí? Fíjense que hace lo mismo que cat, pero con una particularidad. Cuando nosotros tenemos un archivo, cualquiera de los de texto, muy largo, muy extenso, el comando more me muestra paginado. Voy a hacer un agregado, le voy a agregar LSLI al archivo A. Fíjense, estoy haciendo redireccionamiento ahora. Pero le voy a poner doble signo mayor. ¿Qué estaba haciendo cuando yo utilizaba estos símbolos? Direccionando. ¿Cómo? Direccionando el archivo, o sea, la salida del LS se guarde en el archivo A. Con el signo mayor, o sea, del doble. También estoy direccionando, pero de Por una el forma... chat dice lo agrega al final del archivo. Bien, todos agregan al final del archivo. Con la diferencia de que está bien la palabra agrega, porque lo que tiene ya guardado no lo borra. Es decir, acumula la información que tenía junto con la agregando. Entonces, si yo hago eso, vamos a poner enter, no me dice nada, o sea que
supuestamente ejecutó correctamente. ¿Me escuchan? Sí. Ah, Se porque yo me cambió tu puse- voz, no sé si te Sí, pusiste. cambió el Me puse sonido. el, me puse Cambió el el. sonido. Ah, ¿Se escucha sí, mejor sí. o peor? Se escucha mejor, mejor. Ah, Sí, bien, sí. porque tengo el micrófono puesto. Bien. Vamos a ver entonces con more, el archivo A, cómo me muestra esa información. Fíjense, me muestra el texto que tenía previamente. Mejor dicho, me quedé una línea de más. ¿Sí? Hasta acá. Este era el texto previo. Y luego me agregó el ls a continuación. Justo da la casualidad que en todo el texto de la pantalla me cabe el archivo more. Así que voy a agregar algo más. Voy a limpiar la pantalla. Voy a agregar un poquito más de información. Y voy a poner un ls -i solamente al archivo A. Y fíjense ahora cómo aparece. More A. Me aparecen las 3 primeras líneas originales. Luego lo que agregué recién, que era un ls-li, ¿sí? Y luego le agregué de nuevo otro ls, pero el lsi solamente, es decir, el nombre del archivo y el inodo. Y fíjense que me dice hay más. Acá me está mostrando solo el 88%. Si yo aprieto la tecla espaciadora, me va a mostrar el resto, que es esto que está en negro, que es lo que yo todavía no había visto. O sea que con el comando more, cuando tengo archivos extensos, me va mostrando paginado. ¿Cuántas líneas por página? Alrededor de 23 líneas por página, 22, 24, dependiendo de la pantalla, pero esa es la cantidad de páginas que me muestra, perdón, líneas que me muestra por página, cuando los archivos son extensos, obviamente. El comando ls funciona similar a more. Supongamos el archivo A de nuevo. Vamos a limpiar la pantalla primero. ls A. Me muestra el archivo y fíjense que abajo me aparece con un colorcito blanco la última línea, porque me indica que el cursor está posicionado allí y yo con la tecla para arriba y para abajo, las flechitas de arriba y abajo, puedo subir o bajar. ¿Sí? ¿Ven que voy subiendo? Y ahí me indica que es el fin, en end. Puedo subir de nuevo. Voy subiendo ahora. Y me muestra más arriba. Ya no me sube más porque ya no hay más líneas para mostrar. Puedo seguir bajando. Es decir que el LES no me muestra en forma paginada, me muestra en forma de líneas. Entonces, yo puedo ver todo el archivo e ir bajando de a un renglón hacia abajo. Es muy sencillo, pueden probarlo. Bien. Con Q también salgo de esa forma de mostrar un archivo. Con el comando ls. Con el comando more no, porque me libera directamente de la pantalla cuando termino de ejecutarlo. Bien. Habíamos visto otros dos comandos más, que era el comando head y el comando tail. El comando head muestra las n primeras líneas de un archivo y el comando tail muestra las n últimas líneas del archivo. Entonces yo voy a la pantalla de la máquina y voy a pedir tail menos 5a. Esta es la opción, por eso va con un guión, y este es el parámetro que yo le paso, que es el nombre del archivo. Pongo enter y me muestra las últimas 5 líneas. ¿Cómo voy a recordar yo qué hace cada uno? La traducción en inglés. Tail, cola, head, cabecera. ¿Sí? Entonces, si yo pongo head menos 8 del archivo A, me muestra las 8 primeras líneas. Por defecto, yo puedo usar el archivo sin parámetros y me va a mostrar las 10 primeras líneas. A ver, 1, 2, 3, 4, 6. Sí. Por defecto también puedo poner el tail.
y me muestra las 10 últimas líneas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es muy sencillo. Es solamente para visualizar el contenido de un archivo. ¿Dudas? Bien, pareciera que no. Ahora vamos a ir a dos comandos que son estos, cp y mbe, que son comandos muy potentes y se usan muchísimo. Vamos a ver. cp obviamente copia un archivo o archivos en un directorio. IMB mueve o renombra. Ya lo vamos a ver a IMB. Primero vayamos a cp. Cuando nosotros copiamos un archivo, ¿sí? Vamos a hacer un ls-li primero de nuestro directorio. Perdón, me faltó. ¿Qué me faltó El ahí? menos. No, sí, Julia, gracias. Era para los chicos. Ah, Claro, no me di cuenta que estabas vos ahí, entonces digo, no pensé que ibas a hablar vos. Bien, hacemos un ls-li. Tenemos el inodo y tenemos aquí el nombre el nombre del archivo en la última columna. Bien, todos los demás eran atributos que indicaban ciertas características del archivo. Bien, supongamos que tenemos el archivo A. No supongamos, lo tenemos el archivo A. Y tenemos un número de inodos, 78, 83, 83. Más fácil de recordar, así que vamos a usar ese. Si yo hago una copia de ese archivo, cp, el archivo A, cuando quiero copiarlo en el mismo subdirectorio, ¿qué nombre debo ponerle? ¿Qué nombre no puedo utilizar? Ah, A es el que no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque está en el mismo directorio. Entonces, en esa entrada de directorios, el archivo que yo copie debería ser con un nombre diferente. El nombre A, si yo lo uso en otro directorio, se puede crear. ¿Por qué? Porque ya no está en la misma lista de entradas de directorio. Solamente por esa cuestión. Vamos a llamarlo B a la copia. Fíjense que yo estoy usando, vamos a hacer una cosita primero. Voy a limpiar. Ahí está. CP, A y B. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una copia del archivo A, que está en el directorio actual, al archivo B, que va a estar en el directorio actual. Esto que estoy utilizando es un atajo donde yo no le estoy diciendo ningún camino. Por lo tanto, el shell asume que estoy usando el mismo directorio donde estoy posicionada. Si yo quisiera copiar un archivo en otra posición, ¿sí? Tendría que usar el camino. Bien, hice la copia. Ya vamos a probar en otro camino. CP a B. Esos dos archivos deberían ser lo mismo. Pongo more a. Habíamos visto ya que contenía. Nahuel escribe una consulta. Dice, técnicamente se podría llamar A con minúscula, ¿no? Dice. Sí, con minúscula sí. Si yo pongo more B, debería ser el mismo archivo. Y fíjense. ¿Sí? Contiene exactamente el mismo archivo. Bien, ahora vamos a hacer un ls menos li. Y vamos a comparar el archivo A que tiene el inodo 78, 83, 83. Y fíjense, el archivo B tiene el nodo 78, 83, 76. Fíjense, dos particularidades. Primero que es el inodo diferente. Segundo, el inodo es un número más chico. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, profe. ¿Por qué será? No sé, profe. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre alguna respuesta? Hablamos de inodos la clase pasada, ¿no? Dijimos que era una estructura que almacenaba atributos de los archivos. Dijimos que era un número, se representaba a través de un número
también dijimos que ese número era finito, es decir, había una cantidad limitada de inodos en nuestro file system. Y cada vez que yo borro archivos, elimino el dato que tiene el inodo. Por lo tanto, ese inodo queda libre para ser usado. Yo estuve borrando archivos y ese inodo 78, 83, 76 se liberó en algún momento, que tiene que haber sido entre el lunes pasado y hoy. Y cuando se liberó, ahora que lo usé, lo recupero el sistema y guardo nueva información en él. Por eso no hay una creación tan consecutiva de inodos, excepto que ahora si yo estoy creando un archivo nuevo, por ejemplo touch, AA y BB, al crear dos archivos seguiditos, LSI, menos I, perdón, ahí puede ser que me los cree uno a continuación del otro. 78, 89, 80 y BB, fíjense, 79, 88, 89, 82. O sea, salteo uno, me falta el 81. 78, 89, 80. 78, 89, 82. Casi consecutivos, pero no. O sea que hay algún archivo en el medio que quedó grabado. ¿Mm? Eso no lo podemos manejar nosotros. Es el sistema operativo que le asigna su número de inodo y es ese. Punto. No hay forma de modificarlo ni de nosotros elegir el número de inodo que podemos generar. ¿Está? Cuando copiamos un archivo, estamos copiando el contenido. El contenido del archivo. Acá tenemos una particularidad. Fíjense, por ejemplo, la hora de creación de los dos archivos es diferente, porque uno fue creado primero y modificado y el otro fue creado después. Los permisos o atributos de seguridad son los mismos, pero no es una cuestión de que uno es copia del otro. Esos permisos de seguridad van a depender de quién es el dueño de ese archivo. ¿Sí? Yo le puedo cambiar los permisos a un archivo y cuando copio, no necesariamente van a ser con esos permisos. ¿Mm? El dueño es el que le asigna qué permisos va a tener ese archivo o no. Supongamos, vamos a ver el archivo B. Vamos a limpiar. El archivo B tiene RW, RWR. Bien. Voy a modificar el archivo, esto es B. ¿Sí? Eso no importa que no lo sepan porque no lo vamos a ver ahora. Les voy a mostrar de nuevo los permisos del archivo B. Fíjense que ya le cambié los permisos al archivo B. ¿Sí? Vamos a hacer una copia del archivo B. Sandra, hay una pregunta que dice, profe, ¿cómo se usa CP para crear la copia en otro directorio? Bien, veamos eso primero. Estoy pensando, ¿me va a copiar me lo va a copiar ejecutable, Juli? Si es ejecutable, como soy yo la dueña, me lo copia con los mismos permisos, ¿no? Debería copiártelo con los mismos permisos, ¿sí? Sí, entonces no puedo hacer lo que yo quiero. Tendría que ser otro usuario para copiar. Bueno, vamos a probarlo. No me acuerdo eso. Sí, me lo copio con los mismos permisos. ¿Pero por qué me los copio con los mismos permisos? Porque yo soy la dueña del archivo. Tendría que ser otro usuario para que los permisos sean los permisos del otro usuario. Bueno, eso lo vamos a verificar en otra sesión porque hoy tengo que crear el usuario para eso y tarda mucho. Vamos a hacer una copia en otro subdirectorio, ¿sí? Vamos a hacer cp, que es lo que... Primero voy a salir de acá. cp, el archivo A, pero lo vamos a copiar en un subdirectorio padre.
barra. Fíjense, yo colocando esa forma de escritura, me va a copiar en el subdirectorio de jerarquía mayor, o sea que le llamamos subdirectorio padre, y me le va a colocar el mismo nombre si yo no le coloco el nombre del archivo. ¿Y por qué no me permitió? Ah, porque no tengo permiso, claro. Yo en el subdirectorio padre no tengo permiso de copiar. Así que no me permite hacerlo. Si yo pongo sudo utilizando el permiso de administrador, allí puede ser que sí funcione. ¿Sí? Me pide la clave. Ahí está. Y realizo la copia. Vamos a ver qué pasó. cd .. Me voy arriba, hago un ls y debería estar el archivo. No. El archivo A está allí. Fíjese, yo tengo dentro de Sandy el archivo A y fuera de Sandy, o sea, arriba, en el subdirectorio Home, el archivo A también. Vamos a hacer una visualización del archivo, perdón, more, /home, /A. ¿Por qué estoy usando esta forma de visualizar? Porque yo estoy posicionada en home. Ah, no hace falta que le ponga. ¿Por qué estoy en home si yo no me moví? Ah, sí me moví, qué tonta, acá está. Aquí me moví. Bien, entonces no hace falta que ponga nada más que A. Fíjense, el archivo es el mismo, con el mismo nombre y sin embargo estamos en un subdirectorio diferente. Vamos a poner un pwd para confirmar que estamos en home, a pesar de que en el prompt me lo dice. ¿Sí? Y si yo ejecuto cd, vuelvo al directorio de trabajo, de conexión. Perdón, vuelvo al directorio de conexión. Quería, con el tema de la copia, quería aclarar que el archivo que está en home, ls /home. Sandra, hay Sí. otra pregunta, dice, profe, si lo quiero crear con otro nombre, ¿lo pongo después del punto barra? Sí. Sí, le cambio el nombre, le tengo que colocar el nombre. Claro. ls-l /home. Juli, cuando esté la pregunta, aclararlo vos directamente, ¿no? No hace falta que me preguntes a mí. Ah, bueno, dale. Sí. Pero leer preguntas, ¿sabes por qué? Porque si no, no voy a saber de qué estás hablando y para que si hay alguno que no vio en el chat, también sepa de qué hablas. Claro, bueno. Bien, Dale. fíjense entonces, acá tengo el subdirectorio Sandy donde yo tengo todos los archivos que estuvimos creando. Y aquí está el directorio, el archivo copiado. Acá están los permisos de este archivo creado, pero fíjense que aquí, en este subdirectorio, no me creó los mismos permisos que tenía el archivo A, porque el archivo A tenía rw-r-, o sea que le está faltando una W aquí, pero como fue creado en un subdirectorio que tengo menos permisos yo, me crea ese archivo con menos permisos. Todo va a depender del permiso que tenga cada usuario cuando crea un archivo. Lo que tenemos que tener presente es que el archivo que se copia tiene el mismo contenido, pero está en un inodo diferente. Eso les tiene que quedar muy claro, porque ahora cuando empecemos a hacer, usar el move y los enlaces, eso lo van a tener que tener presente todo el tiempo. ¿Sí? Vuelvo a mi subdirectorio de conexión. Bien, estoy en el directorio de conexión. Yo puedo usar el comando. ¿Quedó bien claro el tema de la copia? No estoy leyendo, si supongo que sí. A ver qué dice el chat. Sí, profe. Sí, Profe. Sí, profe. dicen que sí. Sí. Perfecto. Vamos a MB. Vamos al comando MB.
El comando MB se usa para dos situaciones particulares. Una es cambiar el nombre y otra es mover. Que en realidad podemos utilizar la palabra cambiar el nombre para las dos. ¿Por qué? Ustedes saben que nosotros tenemos un archivo y cuando creamos ese archivo tenemos dos partes del archivo. Uno es los atributos por un lado y otra es el contenido por el otro. ¿Sí? Los atributos o características están en el inodo. Y el contenido, o sea, el texto o los números o los datos que tenga ese archivo, están en, ¿dónde estarían? Profe, ¿Alguien se me sabe? cortó el audio. ¿Dónde estarían los datos del archivo? Los atributos sabemos que están dentro del inodo. El inodo contiene el tamaño, la cantidad de bytes, el ¿No está en los bloques de permiso. dirección del inodo? Exactamente. En el disco directamente están el contenido. En el inodo tengo cuáles son los bloques de disco para ese archivo. Entonces, si yo quiero leer el contenido de ese archivo, primero voy al inodo, busco los bloques, voy a esos bloques y busco el contenido. Esa sería, digamos, la secuencia de pasos para poder leer un archivo. Cuando yo quiero cambiar el nombre del archivo, solamente voy al inodo y le cambio. No, perdón, ahí me equivoqué yo. No. Solamente voy al directorio donde yo tengo el nombre del archivo y tengo el inodo y le cambio el nombre. No toco ni siquiera al inodo, ni siquiera a los bloques donde tengo información. Yo tengo la tabla del directorio que dice que tengo el archivo A, tengo el archivo B, tengo el archivo listado, tengo el archivo prueba, ¿sí? Supongamos que a A le queremos cambiar el nombre. Lo único que hago es, con MB, A, perdón, origen, destino, sí. MBA, y le cambio el nombre a, por ejemplo, renombrado. Renombrado le voy a llamar. ¿Sí? En la tabla del directorio, no en el inodo, ni no en los bloques, en la tabla del directorio, lo que hago es reemplazar la A por la palabra renombrado. Y eso es cambiar de nombre un archivo. Toco la tabla del directorio. Hago un ls de nuevo para ver cómo aparece. Y ya el archivo A no está y está el archivo renombrado. Y fíjense que si yo hago un ls menos li, el inodo de renombrado debería ser el 788383, que era el que teníamos originalmente. ¿Sí? Porque lo único que hice fue, en lugar de la A, poner la palabra renombrado. ¿Estamos? Bien. Supongamos que a renombrado lo queremos cambiar de ubicación, es decir, ya no queremos que esté en el subdirectorio Sandy, sino queremos que esté dentro del directorio dir2. O sea, lo cambio de ubicación. Voy a ir a hacer un ls menos l de dir2 para ver qué es lo que tengo adentro. Y tengo solamente un subdirectorio que se llama textos. Bueno, ahora voy a mover con MB al archivo renombrado y lo voy a mover al subdirectorio dir2. Recuerden dónde estoy posicionada. Estoy posicionada en Sandy. Voy a ir adentro de Sandy en el directorio dir2. Y funcionó. Vamos a ver ahora
para que corroboremos que estoy en Sandy, pongo PWD, ¿sí? Entonces ahora para poder ver lo que tiene dir2, voy a hacer un ls menos li de punto barra dir2. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien se perdió en el camino y no sabe lo que estoy haciendo? No, seguimos, profe. Vamos bien, perfecto. Fíjense, ahora ya tengo el directorio textos, pero también lo tengo renombrado. ¿Y qué número de ínodo tiene renombrado? 78, 83, 83. O sea, lo único que hice fue cambiar ese nombre de tabla ahora. El MB funciona para cambiar el nombre del archivo, pero también para cambiarlo de la tabla a la que está enganchado. Renombrado estaba en la tabla de Sandy y ahora está en la tabla de dir2. Si En la querés tabla de mostrar en director. Sandra que no está más dentro del Ah, Sandy. vamos a ver, ls, estoy en Sandy, sí, ls menos li, enter, y ya renombrado no está aquí. Vamos a hacer un ls más fácil, ls menos i, perdón, más fácil, y ahí buscamos los nombres fácilmente. Por nombre por orden alfabético no está renombrado. ¿Por qué? Porque lo moví de un directorio a otro. Y ese directorio es una tabla que contiene los nombres de los archivos con sus inodos. ¿Sí? mb es un comando que lo único que hace es tocar las tablas de los directorios. No toca al archivo, no toca al inodo, no toca el contenido del archivo. Bueno, para mí está claro, pero yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Si no, avanzo con el siguiente tema. Por chat, por ahora no hay nada. Nada, dice. Fíjense una aclaración. El formato de CP es archivo origen, archivo destino y MB igual. MB, nombre del archivo, origen, que quiero mover, y el nombre nuevo. Este nombre que aparece acá puede ser el camino completo o el nombre solamente cuando estoy en el directorio que quiero mover. Entonces tengan presente siempre dónde están parados y a dónde lo quieren mover. Eso es muy importante porque si no, lo vamos a mover a un lugar donde no queremos y después no lo vamos a encontrar. Así que piensen bien dónde están posicionados y hacia dónde lo van a llevar. También se pueden desplazar o mover un conjunto de archivos de un directorio a otro. Y el formato es el mismo. Archivo 1, archivo 2, archivo 3 y después el directorio destino. Es decir, cuando el MB recibe 3 parámetros, por ejemplo, sabe que los 2 primeros son el nombre de archivo y el último va a ser recién el directorio de destino. Obviamente que este tiene que ser un directorio. Si no, no me lo va a ejecutar y me va a dar error. Pregunta Vean. qué significa el total 80 que muestra el LS. El total 80, bueno, es una cuestión medio complicadita, es más bien teórica. 80 podría llegar a ser la cantidad de bloques que están ocupando ¿por qué 80 dice 76? ¿De dónde sacaron 80? No La sé, cantidad de bloques que están otro LS ocupando ahora sí. los archivos. Profe, cuando estaba renombrado salía 80. ¿Sí? Sí, si sube más arriba, capaz sale. A ver, veamos. Profe, disculpe, mientras lo busca, ¿vamos poniendo el presente en la UV? Ahí está 80. Bueno, está habilitado. Sí, está habilitado, sí. Dale, Okay. Sol, gracias. Por favor. Sí, pongan ya presente porque se cierra. Me olvidé de decirles. Urgente. Profe, disculpe. Sí. Ahora les digo el tema del... Yo recién ahora me puedo matricular por un pase que justo terminó. Bueno, pásame, vos me tenés que mandar un mail
y digamos la... Bien, bien, ahora le envío apenas termine el clase. Dale, un mail y la, digamos, la información, el formulario, lo que sea que de tu pase, para que Bueno, yo no te bueno. tome en cuenta las clases pasadas. Bien, bien, bien. Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, con el respecto al tema del total 80, ese total aparentemente a veces es la cantidad de archivos que tenemos. Estos archivos no son 80, pero tenemos archivos ocultos aquí también, por eso es que puede haber más información, pero en realidad no es la cantidad de archivos, sino la cantidad de bloques que están ocupando esos, esos archivos. La cantidad de bloques dentro de la tabla del directorio. O sea que no es información que nos pueda servir muy fehaciente para hacer nada a nosotros. Además, no es cantidad de bloques reales. Supongamos que el archivo AA ocupa un bloque y medio, ¿sí? Por decir de tamaño, y en realidad me toma 2 bloques, porque no puede el bloque dividirlo a la mitad. Todavía ustedes no vieron implementación de archivos, entonces no saben de qué estoy hablando, pero tiene que ver con eso, con la cantidad de bloques que ocupan los archivos. Bien, pusieron todos presentes, ¿no? A ver, avanzamos un poquito más. Bien. Ahora vamos a ir a esta parte más interesante. No sé si han visto enlaces con la profe del teórico. Sí, Sí, profe, vimos. vimos los tipos de Perfecto, enlaces. bárbaro, fantástico. Entonces, van a saber que el enlace es una forma de compartir archivos. Tenemos dos tipos de enlaces en Linux. ¿Vieron los dos tipos o vieron solamente la palabra enlaces? No, los dos tipos vimos. Ah, fantástico, porque como la profe explica bien el práctico, entonces el ln es el comando que nos va a permitir crear enlaces. Cuando usamos ln en forma solita, sin opción, el ln es el enlace es duro, mientras que con la opción "-s", la opción de ese enlace sería hacerlo simbólico o blando. Entonces, el enlace duro lo que crea es una nueva entrada de directorio con el mismo inodo, ¿sí? Con el mismo inodo, mientras que el enlace simbólico me crea un nuevo inodo con una dirección que apunta al archivo origen. Son dos cosas totalmente diferentes que tienen el mismo efecto. ¿Está? El inodo nuevo es solamente para aquellos casos en que el enlace sea simbólico, pero tiene sus particularidades. El enlace duro crea una entrada en el directorio que estamos creando el enlace, pero si yo modifico al archivo original, estoy modificando todos los enlaces que tenga. Es decir, cualquiera de los enlaces que use el nombre para modificarlo, los demás se actualizan en el dato. ¿Por qué? Porque el archivo es uno solo físicamente. ¿Sí? Van comprendiendo todo esto, ¿no? Físicamente es un solo archivo en disco. En los inodos es un solo archivo también. ¿Qué es lo que se duplica? Se duplica el nombre en la entrada de los directorios. El nombre puede ser diferente. Es más, generalmente es diferente. Lo más lógico es que sea diferente. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para darle permiso a un único archivo para distintos nombres en diferentes directorios. ¿Se entendió hasta allí? Yo lo pasé bastante rápido porque Sí, como la profe. profe ya lo explica. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a la práctica entonces. Así lo vemos.
Bien. ls menos i y vamos, perdón, la s. Bien, tengo archivos. Vamos a usar, ahora me gustó usar el archivo que se llama segundo. ¿Sí? Vamos a usar ese archivo. Si yo creo un enlace a ese archivo, puedo crear un enlace duro. Así. Eso es un enlace duro. LN solito. Y luego el nombre del archivo origen o hacer enlazado y el nombre del archivo que va a ser el enlace del primero. Veamos. El inodo segundo tiene inodo 78, 89, 84. Y vamos a ver ahora el enlace 2, 78, perdón, 89, 84. El mismo enlace. Perdón, el mismo inodo. Si yo voy a contenido, ¿tendrá algo? Che, segundo. Segundo. Ah, sí, tenía ese texto. Bien, voy a modificar. Segundo. Voy a poner nano. Segundo. Y voy a agregarle una línea que diga agregado para enlaces. Voy a guardar, control O, segundo, control X. Bien. Ahora voy a visualizar enlace 2. Voy a poner un more, enlace 2, que es el enlazado. Pero yo no lo toqué a enlace 2. Fíjense que no lo toqué. Y me agregó en ese texto también lo que tenía segundo. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo, nada más que lo llamo de dos formas diferentes en el mismo directorio. Puedo hacerlo en diferentes directorios. ¿Sí? Si yo pusiera LN enlace 3, perdón, ese sería el nombre. LN segundo punto barra dir 2 barra enlace 3, estoy poniendo un enlace duro en el directorio 2 que se va a llamar enlace 3. ¿Sí? Pongo enter, voy al directorio dir2 y hago un listado con inodos para que veamos que enlace 3 tiene el mismo inodo que enlace 2 y que segundo. ¿Dónde está segundo? Acá está. 78, 89, 84 tiene segundo. Enlace 3, 78, 89, 84 tiene enlace 3. Y si hago una visualización de enlace 3, el contenido sigue siendo el mismo. Esas líneas, esas letras repetidas y el agregado para enlaces. Por lo tanto, cuando usamos enlaces, estamos solamente creando nombres y agregándolo en cada una de las tablas de directorio. El archivo dentro del inodo no cambia porque tiene los mismos atributos y los bloques de archivo donde están en disco tampoco cambian. ¿Sí? Ahora bien, esto es para enlaces duros, enlaces o hard link, ¿sí? Enlaces duros o hard link. Vamos al caso de los enlaces simbólicos. Antes de que avance, ¿alguna pregunta? Porque me pareció escuchar una voz Yo, por ahí. profe, sí. Sí. Entonces, en el comando ln para crear un directorio, No, directorio no. para un enlace duro en un directorio que sea el que no estoy, tengo que poner la Tenés que poner el opción. camino. Ah, ok, bien. O sea, ¿Sí? lo pongo al Porque final. siempre, porque el nombre del enlace es a dónde va. Este primero es el origen, o sea, Sí, el archivo que yo ya tengo, sí. y el que voy a crear
va en segundo término. Bien, o sea que yo porque la Filmina decía opción archivo, nombre del enlace, sería para aclarar ahí, Claro, entonces ahí sería la claro. dirección de dónde va a quedar. Sí, claro, nombre del enlace, porque el archivo es el original y el enlace es el que va al final. El enlace Bien. sería el nuevo nombre que le voy a poner. Por eso Ah, le digo bien. nombre del enlace. Quizás voy a aclarar acá. Déjame que vuelva, por si no les quedó claro. Avanzo de Filmina, acá. Le pongo acá entre paréntesis, nuevo nombre. ¿Está? Bien. Entonces sería el archivo, en lugar El donde va archivo original. Y acá le Sí, vamos a poner origen. Original. No sé si así aclara, Juli, ¿vos qué me decís? ¿Aclara mejor así? Ahí estaba muteada. Sí, Sandra, creo que sí. No sé a Bueno, los chicos si les parece mejor, pero sí. yo porque bien. viste por ahí en el momento en la clase me parece que estoy aclarando y en una de esas estoy confundiendo, viste, por eso te Claro, pregunto. Yo original, nombre del enlace. Original Bien. sería el que yo voy a usar de base Sí, y el otro sería el que voy a crear como nuevo. bien. Y después, Ya, profe, después del nombre va el lugar a donde voy, el directorio donde voy a guardar ese Claro, acá enlace. en nombre y en nombre, ustedes saben que el nombre de un archivo, y esto les tiene que quedar claro, el nombre del archivo es la ruta completa, no es enlace el nombre. El nombre es punto barra home barra Sandy barra dir2 barra enlace. Bien, ahí ¿Por qué? está. ¿Por qué digo esto? Porque enlace es lo que está en la tabla del directorio, pero esa tabla está dentro de otra tabla, dentro de otra tabla, dentro de otra tabla. Por lo tanto, para yo poder apuntar a un archivo cualquiera, tengo que tener todo el camino. Y cuando hablo de nombre, hablo de todo el camino que tengo que recorrer. Si no, yo no podría distinguir un archivo de otro. El archivo A puede estar en distintos directorios, pero no es el mismo archivo, porque está dentro de distintas tablas de directorio. Entonces, eso es lo que tiene que quedarles claro a ustedes, que todo el camino que recorre el archivo es parte del nombre también. Entonces, cuando yo borro un archivo, pongo todo el camino y lo va a borrar correctamente. Si yo no pongo todo el camino, no lo va a encontrar. Profe, una pregunta. Dale. Entonces, el enlace serviría para tener un mismo archivo con diferentes nombres en distintos lugares. Subdirectorios, Subdirectorios, exactamente. La con idea, a el ver si mismo está inodoro. aclarada acá, varios usuarios, la situación. Yo salteé todo esto porque como pensé que la profe les había dado, digo, bueno, no hace falta aclarar, pero lo doy. La situación es, varios usuarios necesitan compartir archivos. Un directorio es una lista de inodos, ¿sí? Con sus correspondientes números de archivos. Los enlaces nos permiten dar a un único archivo múltiples nombres en diferentes directorios, pero su número de inodo es único para el sistema de archivos. Entonces, ese archivo no ocupa lugar más de lo que ya ocupa en nuestro file system, porque está cargado en los bloques una sola vez. Solamente tengo las entradas a cada uno de los directorios del usuario que lo necesita. ¿Sí? Sí, Bien, profe, se asumo. entiende. Sí, sí, sí. Alguien que me haga una devolución porque por ahí no. Sí. Sí, profe, yo ya Bien, entendí bien, entonces. Claro, perfecto. Si quieren aclarar algo más, háganlo ahora porque es importantísimo que les quede claro esto. bien. Revísenlo en el texto si quieren más detalles, pero esto es importante que les quede claro porque después avanzamos
y no se tocan estos temas nuevamente. O sea, se usan, pero no se tocan para verlos. Vamos a Avanzo ver entonces. las dos ¿Cuál sería la opciones. diferencia? Ahora quería ir a la otra opción. Esta es la Profe. opción de enlace duro. Vamos a la opción de enlace simbólico. Sí que, ¿qué me ibas a decir? Alguien habló y... No, Sí, profe, yo. eso es la diferencia. Estaba preguntando de los dos enlaces. Ah, bien, Pero ahí bien, bien. Ahora vamos a la otra opción. Después tenemos una opción que es la -D, que sirve para enlazar directorios. ¿Sí? Yo puedo crear un directorio y no hacer un enlace de un archivo. Puedo hacer un enlace de un directorio en particular. Funciona con la opción -D. No puedo enlazar con LN un directorio. Solamente puedo enlazar un archivo. Entonces, si quiero hacer lo mismo para enlace duro, pero con un directorio completo, uso la opción -D. ¿Está? Eso es el mismo concepto, nada más que en vez de archivo, directorio. Hasta ahí estamos. Vamos a la opción -S, que es la que hay diferencias. El enlace simbólico se crea con la opción -S, sirve para archivos y me crea un enlace simbólico de un archivo en particular. Ya vuelvo al teórico y vamos a ver en la práctica. Voy a limpiar la pantalla y voy a crear, hagamos un ls-li y veamos qué quedó. Ah, perdón, me faltó la opción de apurada. Ah, no estoy en Sandy. Vuelvo a Sandy. Hago de nuevo la ejecución. Fíjense que acá tengo el 83, ¿era? 78, 89, no. ¿Cuál era el 83? Ah, lo borré, lo moví. ¿Dónde tenía un enlace? Dentro de Creo que era dir2. renombrado y que lo había movido a otra Ah, carpeta. entonces los no me enlaces acuerdo. los tengo dentro de dir2, ¿no es cierto? Juli, ¿vos me Sí, uno decís sí. eso? Uno estoy seguro que sí. Bueno, punto Ahí tenés barra, uno que es el enlace 2. no lo veo. Debajo de documentos. De la carpeta Ah, documentos. tenés razón, Abajo. tenés razón. Bien, fíjense, ¿qué tipo de archivo es? Regular. Regular. Importantísimo. Ese enlace 2 es el enlace de segundo. Es el mismo inodo, ¿no? ¿Sí? 79, 89, Sí, sí, es 84. el mismo ¿A inodo. dónde está? Es el mismo inodo. Pero fíjense qué tipo de archivo es. Regular. No hay forma de saber que es un enlace, excepto controlando los inodos. ¿Está? Yo ahí tengo dos archivos que son enlaces, uno enlace del otro, pero no hay forma de que yo sepa que uno es el enlace del otro, excepto que me fije en el número de inodo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora voy a crear el enlace simbólico, ln -s, y voy a usar a segundo, de nuevo, para crear un enlace simbólico. Y lo voy a llamar en la sim. Oh, qué nombre más feo. Enlace sim. Enter. Ahí creé un enlace simbólico. Vamos a ver qué aparece. Fíjense acá. Cosas para analizar. Inodo. Diferente. Tipo L. Tipo L. Ya ahí el tipo de archivo me cambió. El nombre me aparece en azul celeste turquesa. Y también me dice a dónde apunta.
¿Está? Me dice a dónde apunta. Si yo hago un more de enlace sim, voy a ver lo mismo que veía en el otro. Este texto con agregado para enlaces. ¿Sí? Voy a modificar a segundo. Nano, segundo. Le voy a seguir agregando otro agregado para simbólicos. Enlace, voy a poner por la... Enlaces. Bien. Control O. Guardo, control X, salgo. Y ahora voy a mostrar more, enlace 2. ¿Cuál era el enlace 2? Perdón. Enlace 2. Este enlace 2 era el enlace duro. ¿Sí? O sea que voy a mostrar a mi enlace duro. Y ya tiene el agregado este que lo hice recién a segundo. ¿Mm? Voy a mostrar el enlace simbólico que se llama enlace sim. Y me muestra el mismo texto. Por lo tanto, usando enlaces simbólicos o enlaces duros, cuando yo modifico el contenido del archivo, cualquiera de los enlaces me muestra ese contenido actualizado. ¿Qué pasa? Si yo borro al archivo segundo, que era el original, ¿sí? RM segundo. Voy a mostrar more al archivo enlace 2, que era el simbólico. Existe. El duro era el enlace Era el 2. duro. El enlace 2 era el enlace duro. Y sigue existiendo. Y fíjense, el inodo va a ser el mismo. ls menos L, enter. Enlace 2. Ah, perdón, no puse la I. Vamos a volver de nuevo. LI. 79, 80, 78, 89, 84. Sigue siendo el mismo inodo con el mismo nombre que tenía el enlace. Lo único que hice fue borrar el original, pero me quedó el enlace que es el archivo original también. Porque en realidad cuando yo creo enlaces duros, todos son originales, porque es uno solo el original y tiene distintos nombres. Pero ¿qué pasó con el enlace simbólico? Ya no está en azul, ya está en rojo. ¿Por qué? Porque el enlace simbólico estaba apuntando a segundo. Y yo borré a segundo y entonces me está diciendo, usted está apuntando a un archivo que no existe. Este inodo contiene atributos y dentro de esos atributos dice que el puntero va a segundo. Segundo no existe, por lo tanto, me lo muestra de esa forma. Si yo quisiera mostrar el contenido de enlace sim, me va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque me va a buscar a segundo primero para mostrarlo y segundo no existe. ¿Se entendió? Esto de enlace simbólico es lo más parecido, te diría que es el mismo concepto, de Windows de accesos directos. Es un archivo nuevo, aparte, que apunta a otro archivo. Con otro inodo también. El tipo de archivo sí es lo que me caracteriza al enlace simbólico. La L. El archivo, el enlace duro es un archivo común y corriente. No lo podemos distinguir de simple vista. ¿Está claro? Profe, y si quiero ahora usar more en el enlace 2, ¿también va a tirar el mismo error?
El enlace 2 no, porque el enlace 2 sigue funcionando. Mira. Bien. ¿Sí? Yo borré el original, según yo era el original, pero en realidad, ¿qué pasa? No hay originales cuando uso enlaces duros. Todos son Claro, originales. claro, Borre claro. uno, borre el otro, va a seguir existiendo hasta que borre el último. Supongamos que yo hago 3, 4, 5 enlaces, hasta que no borre el último archivo que creé, el enlace sigue existiendo. El archivo original, digamos, el que tenía los datos, sigue existiendo. Pregunta, dice, ¿no podría ir al inodo del enlace duro, ya que es el mismo archivo que el original? No, por sí solo no lo hace. Tendrías que hacer un nuevo enlace que apunte a, por ejemplo, enlace 2. Pero siempre que generas un enlace simbólico, apunta con el que lo creaste. Por más que sea el mismo archivo, tenés que generarlo nuevamente. Claro, porque en realidad no apunta a un inodo, apunta a un camino. Y Y después segundo, sí, sí, sí. porque segundo tiene una ubicación que es barra home, barra Sandy, barra Sandy. Ahí estaba. Entonces, al borrar a segundo, el camino que tenía guardado enlace sim es un archivo de texto que tiene en su interior el camino del archivo donde apunta. Ese es el dato que tiene enlace sim. Solamente eso, el camino. Cuando encuentre el camino, va y lo busca y trae el contenido. En el caso de haber borrado al archivo segundo, va a buscar segundo y obviamente no encuentra el archivo porque ya está borrado. Entonces, por eso me dice que no existe el archivo. Sí, Juli. Después preguntan cuándo usaría simbólico en vez de duro. Bien, Creo, ahí no está la sé si lo particularidad. nombraste, claro. No lo dije. Acá viene la parte teórica. El enlace simbólico surge como necesidad cuando tenemos diferentes file systems. Cuando nosotros tenemos diferentes file systems, ¿qué pasa? Tenemos diferentes discos y se pueden repetir los inodos. Porque yo tengo un disco que voy a tener el inodo 10 y en otro disco el inodo 10 también va a existir. Entonces, no puedo usar enlaces duros. Y para ello se crea el tema de enlaces simbólicos. Generalmente se usan cuando tengo diferentes file systems, donde la ubicación me la da el camino a donde tengo que ir y no el inodo. ¿Sí? Es por Claro, eso que dice, o sea que sería lo más parecido a un acceso directo, sí. claro, Víctor. en ese caso es lo más parecido al acceso directo. Víctor, ¿Sí? ahí aclaro que le quería escribir a Víctor por privado y no me deja contestarte lo que me preguntaste. Si Por querés privado, mandarme ¿no? un... No, me dice como que no estuviera conectado. Ah, ya lo solucioné, me dice. Listo. ¿Será que él bloqueó? A ver, espera. ¿Seré yo la que bloqueé eso? No, porque le Juli. estuve contestando a otros Ah, por sí, privado y tenés a él me razón. decía como que no estaba. Quizás él se le corta. Quizás se le Sí, corta la puede conexión, ser. por eso por ahí no lo encuentro. Bueno, entonces, Profe, sí, cuando usted tenía los dos links y el archivo todo bien, si usted cambiaba cualquiera de los links, también se cambiaban los tres, si los sí, modificaba. claro, la modificación sobre el contenido del archivo surte efecto sobre todos, sobre el enlace duro, sobre el enlace blando o simbólico. Ahora, el problema surge cuando yo borro un enlace. Si yo borro un enlace duro, los otros siguen existiendo. Tenga 2, tenga 3, tenga 5 enlaces duros, siguen existiendo normalmente. El tema es cuando yo creé un enlace simbólico y borré el original, con el enlace simbólico va a apuntar a la nada, porque va a apuntar a un archivo que ya no existe. En el otro caso, lo que apunta es al inodo. Entonces el inodo sigue existiendo porque sigue existiendo el archivo. Bien, Esa es la bien. diferencia, ¿sí? Uno maneja inodos y el otro maneja nombres de archivos.
Profe, Sí. ¿se puede editar desde los, o sea, el archivo se puede editar desde los dos enlaces? Sí, se puede, para editar vos usas cualquiera de los dos. Cualquiera de Bien. los 3 o 4 nombres que les hayas puesto. Sí, la edición sí. Dice, si cambio el directorio del archivo original, el simbólico ya no funcionaría. Exactamente. Claro. Claro, porque como tiene un camino cargado, si yo lo cambio de lugar, es como si lo hubiera borrado desde donde está. En cambio, en el simbólico, no. Por más que yo lo cambie de lugar, el inodo no cambia. Por lo tanto, lo va a seguir encontrando. Sandra, te aviso por las dudas que son mira I36, la porque hora. no sé si los chicos tienen otra clase. No, y Por yo eso también te tengo otra consulto. clase. Yo también tengo otra clase. Hasta Bueno, luego, Sí. profe. nos vemos, chicos, y tienen esa ejercitación. Consulten en el libro y hagan las prácticas para hacer las consultas en la clase que viene. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau, Nos chicos. vemos. Chao, profe, que tengan muy buen Chao. día. Profe. Chao, profes. Gracias por la Chao, clase. chao. Nos vemos.